Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque vamos a sumergirnos en algo que a todos nos encanta, el amor. Y no cualquier amor, del amor de Hande Kerem cena íntima. ¿Recuerdan ese título tan sugerente, Hande Kerem cena íntima, como celebran su amor, romance puro? Uf. Solo con leerlo se siente la magia, ¿verdad? Pues hoy vamos a desglosar cada pedacito de ese título, a sumergirnos en la atmósfera de ese romance y a descubrir cómo Hande y Kerem, y la propia Cena, vivieron y celebraron su amor de una manera tan especial. Así que si son nuevos por aquí, les doy una súper calurosa bienvenida. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ningún vídeo sobre sus parejas favoritas, series y todo lo que les gusta. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. ¿Listos? Empecemos. Primero vamos a hablar de Hande. Hande Erçel, una actriz talentosísima, que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y belleza. La vemos brillar en papeles como Eda en Love is in the Air, y se convierte instantáneamente en un icono de la moda y el estilo. Su sola presencia, su manera de expresarse, su elegancia natural, todo eso evoca una pureza y una calidez que conquista. Hande es una mujer que, además de ser una gran actriz, transmite mucha sensibilidad y autenticidad. La Hande que vemos en pantalla es solo una faceta de su encanto. Detrás de la actriz, hay una mujer que se preocupa por su comunidad, que apoya causas sociales y que irradia una energía positiva. Su compromiso con su trabajo y con su crecimiento personal es admirable. En cada entrevista, en cada aparición pública, Hande demuestra ser una persona con los pies en la tierra, humilde y siempre agradecida por el cariño que recibe. Su sonrisa es contagiosa, su mirada transmite honestidad, y su estilo, siempre impecable, es una fuente de inspiración para muchas personas. Su carrera ha ido en ascenso constante y cada nuevo proyecto demuestra su versatilidad y su capacidad de conectar con el público. Ha explorado diferentes géneros, ha interpretado personajes complejos y ha demostrado ser una actriz con un futuro prometedor. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente la define es su calidez humana, su empatía y su capacidad de inspirar a otros. Hande es un ejemplo de cómo la belleza y el talento pueden ir de la mano con la bondad y la autenticidad. Y luego está Kerem Bürsin. Ah, Kerem. El galán por excelencia, con una sonrisa que derrite y un talento actoral que te atrapa. Kerem es un hombre con una personalidad arrolladora, un encanto innato y una profundidad que lo hace aún más atractivo. Su manera de interpretar, su energía, su compromiso con cada personaje lo convierten en alguien inolvidable. Y ni hablar de su físico, por Dios. Kerem no es solo un rostro bonito. Es un actor que se entrega a cada papel, que investiga, que se prepara a fondo y que busca la verdad en cada personaje que interpreta. Su capacidad de transmitir emociones, de conectar con el público y de hacer que te identifiques con sus personajes es impresionante. Sus papeles suelen ser complejos con matices, y siempre deja su huella en cada uno de ellos. Además de su talento actoral, Kerem es un hombre con una gran inteligencia, con una visión del mundo muy particular y con un compromiso con el activismo social. Se preocupa por temas como el medio ambiente, la igualdad de género y los derechos humanos. Utiliza su plataforma para dar visibilidad a causas importantes y para inspirar a otros a hacer del mundo un lugar mejor. Su pasión por la vida, su energía y su capacidad de inspirar a otros lo convierten en un hombre fascinante. La conexión entre Hande y Kerem, esa química que vimos florecer en Love is in the Air, trascendió la pantalla. Y es ahí donde entra en juego ese primer elemento de nuestro título, Hande y Kerem. Su historia, que comenzó como una relación laboral, rápidamente evolucionó a algo mucho más profundo. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, y todos queríamos saber más sobre su relación. La química entre Hande y Kerem era innegable. Se notaba en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad laboral. Y los fans, que son muy observadores, no tardaron en darse cuenta. Empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada entrevista, buscando pistas sobre su relación.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de deseos de que Andy y Kerem estuvieran juntos en la vida real. Y efectivamente la chispa se encendió. Su relación laboral se convirtió en algo más, en algo especial, en algo que trascendía los límites de la ficción. La noticia de su relación causó furor. Los fans estaban felices, las redes sociales explotaron de alegría y de apoyo. Empezó una nueva etapa en la que los dos compartían momentos juntos, viajes y eventos públicos. La conexión entre ellos era evidente, la forma en que se cuidaban, la forma en que se reían juntos, y la forma en que se apoyaban en sus carreras. Ahora pasemos a la cena. Este simple vocablo puede detonar la imaginación. ¿Qué tipo de cena? ¿Una cena romántica a la luz de las velas? ¿Una cena casual entre amigos? En el contexto de Andy y Kerem, cena representa mucho más que una simple comida. Representa momentos compartidos, risas, conversaciones íntimas y la creación de recuerdos valiosos. Imaginen, la atmósfera, la música de fondo, el delicioso aroma de la comida y, sobre todo, la compañía. La cena es un símbolo de intimidad, de conexión, de compartir. En la relación de Andy y Kerem, la cena podía ser cualquier cosa, una cena romántica a la luz de las velas, una cena informal en casa con amigos, o simplemente una comida rápida después de un largo día de trabajo. Lo importante no era el lugar, ni la comida, sino la compañía. La cena representaba un espacio donde podían relajarse, ser ellos mismos y disfrutar de la mutua compañía. En las pocas fotos y vídeos que compartían, podíamos vislumbrar fragmentos de esas cenas. Vemos a Andy y Kerem compartiendo una mesa, riendo, conversando, disfrutando de la compañía del otro. Podíamos sentir la calidez de la atmósfera, la complicidad que los unía y la alegría de estar juntos. La cena se convertía en un momento de conexión, un momento para recargar energías y para fortalecer el vínculo que los unía. La cena se convierte en un símbolo de su relación, un espacio donde pudieron conectar, compartir y fortalecer su vínculo. A través de las fotos, los vídeos y las pocas entrevistas que dieron, pudimos vislumbrar fragmentos de esa intimidad, de esa complicidad que los unía. En esos momentos se podía apreciar su complicidad, su apoyo mutuo y el amor que los unía. Y llegamos al corazón de nuestro título, íntima. Esta palabra encapsula la esencia misma de su relación. Íntima significa privada, personal, profunda. Significaba que aunque compartían su amor con el mundo, había una parte de él que se mantenía resguardada, protegida. La intimidad es lo que hace que una relación sea especial, que la hace única. Es el espacio donde se sienten seguros, donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. En su caso, la intimidad se manifestaba en detalles sutiles, en miradas, en gestos, en la forma en que se cuidaban y se apoyaban mutuamente. La intimidad es el tesoro más valioso de una relación. Es el espacio sagrado donde dos personas se desnudan emocionalmente, donde se permiten ser vulnerables y donde se sienten completamente aceptadas. En la relación de Andy y Kerem, la intimidad se manifestaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se tocaban, en la forma en que se hablaban. Era algo que trascendía las palabras, que se sentía en el aire, que se podía percibir en cada gesto. La intimidad es la base de una relación duradera, porque es lo que permite a dos personas conectarse a un nivel más profundo. Es lo que les permite conocerse a sí mismos y conocer al otro en su totalidad. Es lo que les permite crear un vínculo fuerte y resistente, capaz de superar cualquier obstáculo. La intimidad es un refugio, un lugar seguro donde se pueden compartir alegrías y tristezas, donde se pueden celebrar los éxitos y donde se pueden encontrar consuelo en los momentos difíciles. La intimidad en la relación de Andy y Kerem era algo que valoraban y protegían. Sabían que era lo que hacía especial su amor, y por eso la cuidaban con esmero. Resguardaban su espacio privado, compartían momentos únicos y disfrutaban de la belleza de su vínculo, lejos de las miradas ajenas. Ahora entramos a la tercera pieza del puzzle, cómo celebran su amor. ¿Cómo demostraban Andy y Kerem ese amor? ¿Cómo lo celebraban? Pues bien, el amor se celebra de muchas maneras. En este caso, no se trataba de grandes demostraciones públicas, sino de momentos significativos, de gestos especiales. Hablamos de escapadas románticas, de viajes juntos, de compartir aficiones, de apoyarse mutuamente en sus proyectos, de simplemente estar ahí el uno para el otro. La celebración del amor no es algo que se limite a fechas especiales o grandes eventos.
Es algo que se construye día a día con pequeños gestos, con palabras amables, con tiempo compartido. En la relación de Hande y Kerem, la celebración del amor era algo constante, un trabajo diario, un compromiso mutuo. Para ellos, celebrar el amor significaba disfrutar de la compañía del otro, compartir aficiones y experiencias, apoyarse mutuamente en sus metas y sueños. Significaba tomarse de la mano, abrazarse, reír juntos. Significaba crear recuerdos y atesorarlos. Significaba estar presentes el uno para el otro en las buenas y en las malas. Vimos sus fotos en las redes sociales, sus viajes, sus sonrisas. Vimos la forma en que se cuidaban, se abrazaban y la complicidad que compartían. Para ellos, la celebración del amor era algo constante, un trabajo diario, un compromiso mutuo. Era la suma de pequeños detalles que juntos construían una historia de amor. Celebraban su amor con momentos especiales, con viajes románticos, con escapadas a lugares hermosos. Compartían aficiones, se apoyaban en sus carreras, y se mostraban cariño en cada oportunidad. No necesitaban grandes eventos, sino disfrutar de la conexión que tenían, creando recuerdos inolvidables. Finalmente llegamos al clímax, romance puro. Y vaya que lo era. El romance puro es esa magia, esa chispa que nace entre dos personas y que se alimenta de admiración, respeto y cariño. En la relación de Hande y Kerem, el romance puro estaba presente en cada interacción, en cada gesto. Era la honestidad de sus sentimientos, la conexión auténtica que tenían. El romance puro es algo que todos anhelamos, que todos buscamos. Es esa conexión especial que se siente cuando dos personas se miran a los ojos y se entienden sin palabras. Es esa chispa que enciende la pasión y que llena de alegría el corazón. Es esa admiración y respeto mutuo que construye una base sólida para una relación duradera. En la relación de Hande y Kerem, el romance puro se manifestaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se hablaban, en la forma en que se cuidaban. Se podía sentir en la ternura de sus gestos, en la complicidad de sus miradas, en la alegría que irradiaban cuando estaban juntos. Era un romance que nos hacía soñar, que nos inspiraba y que nos demostraba que el amor verdadero existe. Era la honestidad de sus sentimientos, la conexión auténtica que tenían. Se veían como un equipo, apoyándose en cada paso del camino. Y en la historia de Hande y Kerem, lo encontramos reflejado en cada imagen, en cada vídeo, en cada palabra que compartían. Fue un romance que nos hizo soñar, que nos inspiró y que nos demostró que el amor verdadero existe. El romance puro es el que nos hace sentir mariposas en el estómago, el que nos hace sonreír sin motivo y el que nos hace creer en la magia del amor. Ahora, quiero hablar sobre la influencia de Cena. Cena, la mascota de Hande y Kerem, era mucho más que un simple perro. Era parte de su familia, un símbolo de su amor, un testigo silencioso de su felicidad. Cena representaba la cotidianidad, la sencillez, la alegría de compartir la vida con alguien que amas. Cena era como la tercera persona en el grupo. Su presencia en las fotos y vídeos le daba un toque especial a su relación, nos mostraba ese lado de la intimidad, nos mostraba lo cotidiano de sus vidas. Cena no era solo un perro, era un miembro más de la familia. Era el que les daba la bienvenida a casa después de un largo día de trabajo. Era el que les acompañaba en sus paseos por el parque. Era el que les hacía reír con sus travesuras. Era el que les daba amor incondicional. Su presencia en las fotos y vídeos le daba un toque especial a su relación, nos mostraba ese lado de la intimidad, nos mostraba lo cotidiano de sus vidas. Cena simbolizaba la normalidad de su relación, esa cotidianidad que es tan importante en cualquier vínculo. Era el que les recordaba que, más allá de las luces y las cámaras, había una vida sencilla, llena de amor y de felicidad. Cena era el compañero de aventuras, el confidente silencioso y el receptor de todo el cariño. En resumen, Hande y Kerem vivieron un romance puro y genuino, que celebraron a través de momentos íntimos y significativos. Cena, la mascota de ambos, era parte de la familia y representaba la normalidad, la felicidad, la cotidianidad de la relación. La cena simbolizaba esos momentos de conexión y complicidad que fortalecían su vínculo. Su historia nos inspiró a creer en el amor verdadero. La relación de Hande y Kerem fue un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el mundo del espectáculo. Fue una historia que nos hizo soñar, que nos inspiró y que nos demostró que el amor verdadero existe. Un amor íntimo lleno de momentos especiales y gestos significativos.
En la relación de Andy y Kerem, todo encajaba a la perfección: la química, el romance, la intimidad, la celebración y el amor. Su historia, que comenzó en el set de grabación y trascendió a la vida real, nos recordó que el amor puede ser puro, sincero y duradero. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Andy y Kerem? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.